Hola Eva, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá. Antes que nada quiero agradecerte porque pudiste formar parte del jurado del Premio ASA este año en Mar del Plata y eso fue un gran honor y orgullo contar con tu participación, así que antes que nada, muchas gracias. Y Muchísimas. bueno, te invitamos, perdón, sí, te invitamos a participar para que nos cuentes un poco algunas ideas y cuestiones que tienen que ver con tu experiencia en el trabajo y que nos parecen súper lindas e importantes de compartir. Eh, Así que bueno, nada, yo empezaría preguntándote cómo fue que vos empezaste el trabajo en el sonido audiovisual. Si fue primero el sonido, si fue el cine, ¿cómo fueron tus comienzos? Pues mira, bueno, sobre todo muchas gracias a vosotros por invitarme, por la entrevista, por dejarme ver tantas películas como nunca vi seguidas. Sí, ha sido el tour de Force más, no sé, ha sido la vez que he visto más cine y Y en muy poco tiempo, muy gracias. poco tiempo y además con la intención realmente de pensar en la implicación del sonido en esas películas, con lo cual ha sido un ejercicio maravilloso, donde he disfrutado muchísimo, o sea que muchísimas gracias. Y entonces, volviendo a vuestra pregunta, mira, a mí siempre me interesó el cine, me interesan sobre todo por las historias, los relatos, me gusta escuchar y creo que me acerqué al cine sobre todo por las ganas de conocer historias de otros y vidas de otros y formas de vivir la vida o de sentir o de pensar la vida que no fuera la mía, ¿no? Bueno, eso pasó un día, eso fue, te vas haciendo mayor, tu abuela te cuenta unos cuentos, tu madre otra, tu padre, para ti, te haces mayor y hay un día donde dices, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Entonces estudié periodismo pensando que así tendría ocasión de estar en eso. Me di cuenta de que no era lo que resolvía esa inquietud. Y entonces me fui a vivir a Costa Rica. En definitiva, en Costa Rica me di cuenta de que necesitaba, o sea, seguía la pulsión del cine, porque antes de irme a Costa Rica ya había trabajado como meritoria en algunos rodajes, en 3 o 4 rodajes, haciendo un poquito de todo. Había hecho de ayudante de dirección, de meritoria de script, bueno, de ayudante de dirección no, de auxiliar de dirección, de meritoria de dirección, o sea, hice 3 o 4 películas haciendo un poco de todo, de vestuarista, de desastra, ¡Wow! realmente. Desastre total 3. Y bueno, después de esto una aventura familiar nos lleva a Costa Rica y en Costa Rica digo, ¿y ahora qué hago? Y allí dije, bueno, pues conoce gente que haya estudiado en la Escuela de Cine de Cuba, porque ya sabía que existía ese lugar. Entonces eso hice, conocí a la que sería mi gran amiga, Catalina Murillo, y ella, pues, en fin, me habló de la escuela y esa sensación de que ahí había un lugar para mí se hizo más fuerte que nunca. La vida es bestial, o sea, la realidad es que entre que yo dije que quería estudiar en Cuba y que llegara a estudiar pasaron muchas cosas y la más importante es que fui a vivir a Nueva Orleans preparándome para volver a España y allí Sí. fui alguien que no entendía absolutamente nada porque estaba rodeada de un idioma que no era el mío y lo único que podía hacer es intentar pasar desapercibida, que no se notara, que no entendía nada y a la vez encontrar trabajo, hacer amigos, conseguir un piso, patapim, patapam. Y bueno, entre que en Costa Rica encontré trabajo como creativa en una agencia de publicidad donde un día pasó algo bestial, que es que fui a un estudio de sonido y alguien me enseñó la diferencia entre una pieza con y sin sonido. Allí vi el profundo cambio que había de una forma tan económica y tan potente, con tan poco, simplemente cambiando la banda sonora de esas imágenes. Cómo había cambiado el sentido, cómo había cambiado esa historia que estaba allí contenida. Entre eso y el día que me dijeron, tú si entraras en la Escuela de Cine de Cuba, ¿qué querrías hacer?
pasaron todos los milagros cósmicos habidos y por haber para que yo supiera que tenía que hacer sonido. Yo supe que si tenía algo que hacer en esta vida, si había algo que tenía que ver con mi sensibilidad, con mi forma de vivir, donde yo vibrara literalmente, era dando a oír o pensando en qué dar a oír a través del sonido en relación con la imagen, ¿no? Qué Y eso, paradójico. Desde la publicidad, ¿no? Que siempre uno encasilla sí, mucho más en la fuerza de la imagen. sí, A partir de esa experiencia, llegar a entender que era contar, pero por otro lado. sí. Y luego, claro, ocurre una cosa, que entras en la Escuela de Cine de Cuba y eso sí que no, eso sí que fue, bueno, eso sí que no era muy normal. O sea, eso yo no lo pensé así jamás. De repente me encuentro con Jerónimo Labrada, que es un sonidista que le da valor al sonido como una herramienta expresiva, como una herramienta de montaje, que le da un valor al sonido no sé, donde yo me sentí cómoda, en el sentido de que no soy alguien que se acerca al sonido desde una perspectiva muy técnica, ponte tú, porque a Claro, mí me interesaba la historia, me interesaba más la literatura, digamos, la imagen sonora, que no específicamente los aparatos, ¿no? Entonces, de repente encuentro a alguien que tiene una ideología, que tiene un mundo donde me hace sentir que puedo existir allí, ¿no? Haciendo sonido. No sé, yo estoy ultra agradecida y todavía maravillada con eso. Sí. yo en eso coincido, en mi acercamiento con el sonido es muy similar en cuanto a desde lo expresivo hasta intuitivo y creativo, más que desde lo técnico en un primer momento, o sea, después es inevitable y viene de la mano, pero como esa sensación de agregar algo más a lo que se está contando, de otro plano, otro nivel, no sé, otra sensibilidad también. Eso me parece súper atractivo y a la vez como ser el bajista de la banda, ¿no? Como Sí, fundamental, pero de un bajo perfil con respecto a otros roles. sí. Entonces siempre me funcionó por eso también, porque iba acorde con mi personalidad, en eso me siento bastante identificada. Y después de llegar entonces a Cuba, o sea, ahí ya directamente decidiste que era por el sonido y el sonido audiovisual. Sí, Siempre es del lado audiovisual. sí, siempre. ¿Y desde después de esa experiencia te volviste a trabajar a España? Entonces lo que ocurrió en la escuela fue que también la suerte de la vida de encontrar o sea, profesores y maestros que en un momento dado me dijeron, oye, ya que vuelves a España, porque yo vivía en Costa Rica, entonces me dijeron, pues ya que vuelves, pues pásate por aquí. Entonces Pelayo Gutiérrez, por ejemplo, fue fundamental, porque fue un montador de sonido que siendo muy joven, él ya era un montador de sonido con enorme experiencia. Entonces él, Mariano Barroso, que también había sido, en ese momento era director académico de la escuela, o jefe de cátedra, perdón, de los directores. No sé, tuve la suerte que de repente me dijeron, oye, no sé, ven a vernos, ¿no? Haz algo. Entonces empecé a hacer cortos Se y tiende la red. sí, y trabajando en multitud de cortometrajes, voluntarios, o sea, gratis o no, en fin, pero ya súper centrada en la idea de estar en el sonido, ¿no? De filmar el sonido. Eso me Sí. gusta. Yo leí por ahí que vos te consideras cineasta cuando te preguntan o te dicen solo sonidista. Es como agregarle un plus que tiene que ver con qué aspecto, o sea, cómo le sumás vos desde el sonido, cómo te interesa a vos encarar algo desde el trabajo de sonido en un proyecto, por ejemplo. Sí, porque justamente me doy cuenta de que las personas, las personas y especialistas, ¿no? Que formamos parte de un rodaje, somos especialistas en una, digamos,
en una actividad que está profundamente conectada con las imágenes y por ende con el tema que esas imágenes están representando, ¿no? Con lo cual nuestro trabajo, más que, es decir, ser un gran maquillador, un gran fotógrafo, un gran sonorizador, consiste en plegar estas sensibilidades y estos talentos para dirigirlos a lo estrictamente cinematográfico. Es decir, pues el que sea un maquillador podrá ser un gran maquillador, pero su trabajo no consiste tanto en embellecer como sí en captar lo que sufre ese personaje en ese momento a nivel histórico, a nivel, no sé, a nivel psíquico, X o emocional, y entonces hacer de intérprete, ¿no? O sea que creo que en realidad en el oficio del cine hay un momento donde todos somos, desde nuestro ámbito, intérpretes de lo que la película nos propone, ¿no? Y de lo que el director o la directora nos está de alguna forma insinuando o directamente expresando, ¿no? Sí, a mí esa visión que tenés me parece como súper interesante, porque es eso, porque es como de alguna manera priorizar o poner en primer plano al cine o el proyecto en sí, o la película en sí, que a las individualidades y a cada uno de los roles, como para que después eso fluya y todos tiremos para el mismo lado y en el mismo carro, siendo siempre que por lo menos yo lo percibo así, que muchas veces el trabajo de los y las sonidistas es complejo en el sentido de que nosotros estamos como siempre atentos y trabajando en tratar de capturar lo mejor posible algo que para los otros resulta invisible o imperceptible o no le están prestando particular atención, porque tiende a tener mucho peso la imagen y lo que está en el monitor visualmente, entonces es como a veces un trabajo un arduo, y me parece que, como también te leí en alguna nota, es algo que se tiene que construir entre todo el equipo junto, que tiene que funcionar en todo el equipo junto para que la película gane siempre. Y en ese sentido, perdón, ibas a decir algo. No, que cuando decías esto me imaginaba a un director que necesita ser él haciéndolo todo. Es decir, hay películas, ¿no? One to one, o documentalistas sobre todo, donde ves donde sientes y percibes en el estilo y en la forma que el director ha tenido que ingeniárselas para ser capaz de filmar, sonorizar, montar una puesta en escena, planear, no sé, un plan de rodaje, en fin. Entonces, en la ficción esto, claro, es verdaderamente imposible, ¿no? Con lo cual, qué mejor que ser capaz de ser una extensión de ese director o directora y estar tan a su servicio, tan dentro de él, que estés ya en la guerra ya sepas qué es lo que él necesita para su película. O sea, creo que hay como algo de medium, ¿no? De intentar captar qué es lo que la persona a lo mejor ni siquiera sabe todavía, que a lo mejor qué es esa pregunta, qué es eso que está buscando y que tiene que ver con el tono general de la película. Claro, hay algo en el sonido que abarca el concepto de ritmo, de tonalidad, de aura, como aquel que dice, de cómo respira, cómo palpitan esas imágenes. Y entonces eso tiene tanto que ver con encontrar ese tono, que de ahí me parece tan bonito provocar esos encuentros donde se puedan hacer esas preguntas, donde uno pueda sentir que el sonido está ya inscrito en esa escritura de guión o en esa carta que envía uno en una botella, ¿no? Que busca que llegue a un destinatario, que náufrago va a estar allí. Pues bueno, que mejor que poder estar ahí dentro, todos, no solamente el sonidista, ¿eh? No, Por no. supuesto, todos, ¿eh? O sea, El todos, haber equipo. tenido... Sí, y entonces bueno, quizá es cierto que hay algo que está ocurriendo, que las dinámicas de rodaje, que son el fruto de las dinámicas de producción de las películas, poco a poco van fabricando unos timings, unas inercias que probablemente, pues a lo mejor, impidan que se produzca este encuentro, ¿no? Este encuentro entre
el director y sus aliados, ¿no? Sus cómplices. Lo vuelve un poco más quijotesco quizás eso, ¿no? Como una idea de una lucha más compleja en un punto, pero pienso que hay algo en la esencia de eso que creo que es lo que hay que tratar de rescatar, que tiene que ver con esta idea de poder como incorporar la necesidad de esa película o de ese proyecto en particular con respecto a otros en las condiciones en que esa producción se presenta de alguna forma, ¿no? Creo que un poco es eso lo que tendríamos que empezar a, no sé, a desarrollar, es una capacidad de adaptación que creo que la vamos teniendo a la forma en que se va a producir ese proyecto, sin perder un poco el norte, que es esto de qué es lo que mejor se puede lograr en ese proyecto, en esas condiciones o en esa producción, ¿no? ¿Y vos trabajás en general más que nada en sonido directo? Sí. Siempre, casi exclusivamente, ¿no? Sí, casi exclusivamente lo que yo, en realidad mi oficio, digamos, mis herramientas son las herramientas del sonidista de directo, o sea, las herramientas de grabación de sonido en el set, ¿no? Lo ¿Y que cómo ocurre lográs? es que con el Perdón. tiempo, digamos, sí, que con el tiempo, a medida que han ido pasando los años, pues cada vez de alguna forma me comprometo más con la película desde el guión y también luego en la postproducción en aquellas películas donde mi agenda y la de la película lo permiten, ¿no? Y también la producción, en el sentido de que pues quizá ahora acompaño más las películas hasta el final del proceso, ¿no? ¿Y cómo lográs, cómo logras transmitir esta sensación o esta idea de que en el trabajo de sonido directo no sea netamente técnico? No para uno, que lo percibe de otra forma, pero sí para el otro, o sea, el resto. Porque muchas veces a mí me ha pasado de ir a rodaje y existe un poco es la frase, la frase que nadie quiere escuchar, que es de esto después lo arreglan en postproducción o se hace en doblaje o después se hace como si fuera solamente una cuestión técnica de resolver una captación que no se puede hacer porque pasa el tren por lo que fuere y entonces vienen como esas frases, o situaciones en las cuales directamente sostener el micrófono, ser microfonista, es simplemente sostener una caña con algo en la punta que lo podría hacer cualquiera, que quizás ni es necesario. ¿Para qué querés un segundo asistente de sonido o un segundo microfonista si va a haber alguien de producción que te ayude? Eso es otra frase que puede ocurrir, que estamos de a poco como tratando de que se entienda que no es solo eso, pero ¿cómo haces para que la gente entienda esto, lo de poder aportar desde otro lado, lo del trabajo creativo, lo de las decisiones creativas también que se toman o que separan un poco el trabajo de sonido directo de algo netamente técnico? Más allá de que obviamente uno trate de buscar el mejor micrófono, el mejor corbatero para esa situación y lo que sea. Bueno, hay como dos como entidades, ¿no? Una es el hecho de que a un productor sobre todo a un productor o una productora le puedes transmitir y todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea, todo el mundo entiende que una película en la que no entiendes lo que tienes que entender, el kit de la cuestión es saber qué es lo que tienes que entender, ese es otro tema, pero donde no entiendes, probablemente a lo mejor no entiendes los diálogos, por ejemplo, no entiendes el sonido, te queda, bueno, pues eso puede producir una molestia tan grande que la película expulse al espectador, ¿no? Entonces, eso es un, digamos, ha sido el argumento que hemos tenido siempre, ¿no? Es decir, es que claro, si luego la película no se entiende, si la película es difícil de seguir por culpa del sonido, pues evidentemente vas a perder espectadores en esa película. Lo que ocurre es que, como es verdad lo que tú dices, o sea, lo que pasa es que ahora mismo, como todo se puede arreglar después, lo único que te quedaría es decirle al productor, no, es que luego te vas a gastar mucho más dinero arreglándolo después, con lo cual ahorremos ahora en el set y así no tendremos que... Pero esto, claro, esto lo que acaba pasando es que afecta a la cuestión técnica de las películas, que afortunadamente veo que
con todo, la tecnología lo que ha dado es la posibilidad de grabar, al grabar en más pistas, en más canales y con más microfonía y haber mejorado la calidad técnica de los micrófonos inalámbricos y demás, pues es cierto que hay una calidad técnica elemental que más o menos está garantizada ya en casi todos los proyectos profesionales, digamos, ¿no? Hay unos mínimos que se consiguen entre, ¿no? Entre las posibilidades de una postproducción y demás, pero es que esto no es todo. Entonces, el asunto es que esto es solamente una parte que hace posible la parte rígida del sonido, ¿no? La parte fría, técnica. Luego hay otra cosa que tiene que ver con el sonido que para mí es fundamental, que es lo que me emociona más, que es el nacimiento, ¿no? El poder percibir y estar en el nacimiento del sonido. Y ese nacimiento tiene que ver con conectar lo sonoro a algo que quizá tiene que ver con el alma, con el tema, con aquello indecible que intenta expresar la película como obra de arte y que solamente cinematográficamente puede conseguir, ¿no? Eso ya es otro amor. O sea, ahí ya eso son otras, esto ya son otras, esto es otra cosa, ¿no? Porque ahí hay un desnudarse, hay un atravesar el ridículo, hay algo que tiene que ver con confesar, con admitir que no se sabe, con admitir que no sé, admitir la vulnerabilidad de todos, ¿no? De la propia película, pero bueno, ahí es ese lugar tierno donde yo siento que el sonido, cuando persigue tener una latencia en el espectador, cuando intentas que el sonido no suceda en una sala, sino en la conciencia del espectador, ese es otro tipo de conexión con los directores, con las directoras y con el conjunto de los miembros de la película, pero sobre todo con la semilla, con el paridor de esa película donde nacen. Entonces ahí lo que ahora hace ya un tiempo que me gusta hacer, cuando leo un guión, es leer el guión y oírlo, oír el guión, oír qué es lo que ya dice el guión, oír qué ideas están contenidas, oír qué sensaciones están contenidas en el sonido, ver o sentir qué puede hacer el sonido todavía a lo mejor aún más y compartir con la persona que ha escrito el guión, que generalmente suelen ser los directores y directoras, y hacer preguntas que nos acerquen, preguntas que sirvan para entender esa película, para poder acercar el sonido al tema de la película y no solamente al argumento de la película, que ha sido lo que estaba haciendo siempre al principio todo el rato. Es decir, veo una puerta, oigo una puerta, los diálogos salvados que sean las películas bococentristas total para que solamente sea el diálogo lo que constituye la imagen sonora de una película y punto y ya está. Entonces, claro, hay tantos elementos que tienen que ver quizá con lo sonoro y que puedan servir para transportar de forma sutil, totalmente desapercibida, subliminal absolutamente, llegar tan dentro del espectador que uno no se haya dado cuenta, joder, que además es una belleza trabajar el rodaje de esa forma, o sea, darle la posibilidad que de repente algo que está pasando en la realidad pueda formar parte de la película, tener un rodaje de oyentes, no solamente de técnicos que filman la película, sino también de oyentes y por ende los primeros espectadores de la película que están haciendo ante nosotros. Es decir, quizá a lo que voy es que hay un clima de tensión, de concentración sobre lo esencial, de respeto profundo a la palabra, a la voz del actor, a todos los elementos que van a formar parte de esa puesta en escena, sean naturales o no, a los que yo creo que uno debe estar completamente atento y comprometido, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que me gusta hacer, a lo que le llamo pues esta memoria sonora, que es un recuerdo de lo que oí en su día cuando oigo el guión y que no es más que un pretexto para poder hablar de eso que está oculto en la película y que generalmente uno va para aquí, la película va para allá, no pasa nada. O sea, no es que uno tenga el poder de adivinar ni nada, pero sin querer ya te está dando unas pequeñas herramientas para poder encontrar un lenguaje común, para saber de qué queremos, para que haya un vínculo, una relación
y que cuando ya estés en el set de rodaje, cuando la guerra ya ha empezado, cuando todos los elementos nos estén devorando a todos por igual y al director y a la directora multiplicados por 1.000.000, cuando uno al fin diga, ay, a lo mejor, ay, pues que ahí wow, estemos todos a una fuente ovejuna. O sea, ¿no? Claro, pero vos, o sea, esa sensación se la compartís en principio a las directoras o a los directores, pero también al resto del equipo. O sea, no, en no las es reuniones algo... de preproducción, digo, se va como generando esa sensación de poder transmitir que la emoción sonora que tiene ese guión Es que al final ya no es solamente sonora, porque al final es lo que total. ocurre es que no es una, o sea, es que ya no forma parte de un departamento, ya no es una entidad aislada, ya no es el sonido como algo desmembrado, que ya no es grabo unos pájaros, como decía el otro día una compañera, Sofi, ¿no? Decía, claro, es que parece que uno se quiera grabar las cosas para tenerlas una en casa, ¿no? No, no es eso, Claro. es que de repente ya unas alfombras, un cortinaje, una escenografía, me explico, ya todo está relacionado. Unas escaleras, de repente, pueden ser un instrumento que toca un actor por subirlas y bajarlas con un ritmo determinado en función de lo que cuenta la película. O sea, es decir, todo adquiere una dimensión que puede tener una expresión sonora, pero que por supuesto va también quizá a ser vista, a ser Entiendo. táctil. No sé, si hay un cubierto en la mesa, si hay caracoles para comer, uno le comen tal, comen tortilla, pues una tortilla va a hacer que articules un tenedor y que pinches, y eso va a fabricar una Ujú. serie de ruidos que van a estar allí a lo mejor sucediendo simultáneamente con el diálogo. Pero ¿qué tal si de repente no es tortilla y son caracoles y hay un sorbete, hay que Sí. registrar, hay que chupar? O sea, eso fabrica también unas Sí, sí, sensaciones, sí. ¿no? Unos ritmos distintos, entonces, por eso digo que ya no es solamente lo sonoro, es como conectar lo sonoro a todo lo demás y sobre todo dejar que todo lo demás también esté empapado y hacer que los elementos se relacionen entre sí y podernos, digamos, o sea, vivir realmente la sensación de que todo se relaciona y de que el sonido es un vaivén, es un ida y vuelta. A mí me parece súper, súper interesante el planteo en función de que siempre lo tomé como, o sea, siempre creí en las vinculaciones para lograr un buen sonido con las distintas áreas, también desde las opiniones sobre qué tela en el vestuario, o si va a haber determinada música, si va a estar prendida o no va a estar prendida, si la cama es de un material o es de otro material, si suena o no suena, si el techo es así o asá. Y creo que esto le agrega un plano más o un nivel más que tiene que ver con que esas decisiones vayan de la mano con pensar que no solo los elementos que describe el guión en cuanto a lo que suena son los sonoros, sino que el guión Claro, también describe elementos claro. como la comida, que podría ser de acciones que tienen que ver con una actitud al hablar, con una actitud, con un distinto sonido según lo que se elija. Y me parece Mm, que generar esa apertura o proponer esa apertura para muchos que por ahí no lo piensan a la hora de escribirlo, es un plus que está súper, súper interesante. mm. Y, y me preguntaba entonces, cuando una vez pasada la etapa del sonido, de la lectura de guión, así a ese nivel tan emocional, porque pienso también que tiene que ver con la trascendencia que se puede generar desde las emociones con el espectador en la película terminada, y que empezar a pensarlo desde esa instancia de guión es súper, súper enriquecedor a la hora de encarar el rodaje, que es lo que estás planteando. Pero después, una vez que se avanza un poco más en la preproducción, por ejemplo, también leí que a la hora de elegir localizaciones, ustedes como que el pensamiento de cómo va a sonar ese lugar, porque el personaje es de esta forma o de esta otra, también
como que aporta y condiciona. Y las decisiones de cómo poner esos micrófonos para captar eso en ese lugar, en qué hora se filma o a qué hora se filma en ese lugar, más allá de por los problemas técnicos que todos conocemos de si pasa el tren, si hay más tránsito o no. Eso te lo leí, me pareció también como que cuente de un personaje el lugar como suena. Claro, porque normalmente la técnica microfónica consiste, ¿no?, hasta ahora en tener la mejor dinámica con los diálogos, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que comentaba Chris, el sonidista en Cuba. Hace 2 años tuve la suerte, la fortuna de conocer a Chris Neumann, perdón, ahora no me acuerdo del apellido, y es el sonidista que ha hecho Los Padrinos, hizo Amadeus, sí, ahora si acaso lo googleamos, Chris. Bueno, el asunto es que era sonidista, ingeniero de sonido de todas estas películas, y él comentaba, me dice de repente, bueno, para ti, ¿qué es el mejor sonido o sea, qué es lo que intentas, ¿no? O sea, ¿qué es el mejor sonido directo de una película? Entonces, él me dijo que decía que el mejor sonido era el que tenía más dinámica, más rango dinámico. Claro, Chris trabajaba en una época donde se rodaba con nágara, y generalmente eran nágaras estéreo, que no había, o sea, no tenían... Y las condiciones de rodaje eran muy distintas. Él contaba que cuando hizo Amadeus estaban filmando el momento donde Salieri está tocando el piano, el rey está con todos los ministros y la corte escuchando al gran compositor interpretando en el piano en una basílica, en una iglesia, en un lugar con una acústica muy importante, con mucha personalidad, y ese lugar estaba en mitad de la ciudad. Y ahí no habían inalámbricos, había un sonidista un sonidista y un microfonista con una pértiga. Claro. Entonces la diferencia fue que cuando dijeron motor, de repente tenían extendidos a lo largo de toda la ciudad equipos de producción que cubrieron media ciudad, o sea, paralizaron cuatro manzanas de calle, de ruido. Es decir, la técnica era la que era, pero la producción y todo lo que había alrededor era otra. La voluntad era otra. Nuestra realidad ahora es que tenemos otros medios y otra tecnología a nuestro alcance y otros problemas nuevos, ¿no? Que es que no vamos a tener esa capacidad de paralizar una ciudad entera para hacer posible un rodaje, generalmente. Bueno, o por lo menos no por el sonido, sí por conseguir una imagen de una Gran Vía, ¿no?, vacía, pero no para no escucharla. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sí es lo que está en nuestras manos hoy? Poder enfrentar el espacio, o sea, poder filmar el espacio, el lugar que contiene a nuestros personajes, a la vez que estamos filmando a nuestros personajes o a las personas que están en él. Con lo cual, es verdad que no todas las películas necesitan eso, no todos los guiones buscan y pretenden eso, y no todas los estilos de filmación, o sea, van a querer contar eso, ¿no? Pero hoy sí siento que está en nuestro alcance, o sea, para mí, me parece que es tan revelador o tan connota tanto el lugar donde suceden las cosas, si es que así se ha buscado, como lo que dicen los actores. Y ojalá que haya menos, digamos, necesidad de verbalizar lo que uno siente y darle más capacidad expresiva al vacío que puede haber en una habitación. O sea, yo esto lo recuerdo porque una vez hablando con una amiga, la llamo por teléfono a su casa, le digo, hola, ¿qué tal? Hacía tiempo que no hablábamos. Y de repente yo la estoy llamando a su casa. Era en los teléfonos y de repente oigo, ¿pero qué tal estás? Y oigo, digo, y bien, y se oía ahí como un vacío, ¿sabes? Como esa especie de la resonancia del lugar vacío. ¿Dónde estás? ¿En casa? ¿En casa? Sí, se había separado, se habían mudado de casa, habían vaciado, había habido ahí una hecatombe familiar. Y por el sonido, por el silencio de sus palabras, además del tono, de que no, seguro que el timbre, la tristeza seguro, pero ese vacío era desgarrador, esa ausencia de muebles. No sé, que quiero decir que
Sí, que nada es una norma, ni nada es una tesis, ni nada sirve para todo, pero sí sirve para todo plantearse ir al fondo de la cuestión hasta lo máximo que se pueda, ¿no? sí, 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 total. Y con el equipo de trabajo, entonces avanzamos como a la instancia de rodaje. Y con el equipo de trabajo, ¿siempre trabajas con las mismas personas? Mm. Em, ¿Elegís gente nueva? ¿Te gusta rodearte con gente nueva? ¿Cuánta gente suele componer el equipo de sonido directo? ¿A cuánto están acostumbrados también ahí en España? Mira, mi experiencia, la mía, o sea, a nivel de cómo a mí yo lo he hecho, ha sido que he tenido la suerte infinita, inmensa de encontrar a Iñaki Díez, que ha sido mi ayudante, mi amigo, mi colega, o sea, es decir, la persona con la que nos conocimos un día hace 20 años ya y llevamos haciendo películas juntos, nos encontramos para rodar, él vive en el País Vasco y yo vivo en Cataluña y nos encontramos para hacer las películas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con él porque a cada película nueva que hacía que nos conociéramos mejor, que fuera necesario menos palabras, que fuera, no sé, para mí eso ha sido una maravilla. Eso no quita que conocer gente nueva e incorporar gente nueva también es total, porque además aprendes un montón de los nuevos ayudantes, aprendes mucho de las cuestiones de cómo solucionan los mismos. Igual tú estás siempre solucionando el mismo problema de la misma manera, es súper chulísimo cuando alguien me dice, pues yo lo hago así, dices, wow. Entonces, a mí eso me parece lo máximo total. También tener ese segundo pértiga, que sea alguien que... Lo que pasa es que es verdad que cuando alguien te cae bien, ya te gusta también repetir. Entonces, cuando entra un segundo microfonista, pues ahora tengo tres, o sea, dos personas en las que estoy pensando que digo, si no es uno va a ser la otra, porque me gusta trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. Entonces, pero lo que tiene que ver con la dinámica de qué está pasando en España es más o menos lo siguiente. La gran mayoría de películas y de teleseries se filman con un equipo de sonido bastante reducido que suele consistir en un técnico y un microfonista. Con mucho esfuerzo se consideran dos cuando hay dos cámaras, por ejemplo, donde eso justificaría la necesidad de tener un micrófono para cada cámara. Y en las películas, por ejemplo, yo en mi caso, normalmente cuando hay una película coral muy dialogada, siempre exijo, digamos, la presencia de dos microfonistas con experiencia, no un microfonista y una persona aspirante, un auxiliar o alguien que esté haciendo méritos, sino intento conseguir que se pueda pagar el salario de este segundo microfonista que va a saber colocar un micrófono sin hacer sombras, sin meter el micro y que nos va a permitir trabajar más rápido. Pero sé que con los compañeros y compañeras, escuchando un poquito cuál es la situación, bueno, pues ahora parece que se está consiguiendo mucho más abrir el equipo de sonido a la idea de dos microfonistas y un técnico, una técnica de sonido, ¿no? Y luego a veces con un auxiliar, que si es esa persona que va, que va haciendo, pues bueno, que Las va... baterías o todo el... Y luego en las series de televisión, juntando. sí, pero en las series de televisión un poco americanas, las series que vienen ya con el concepto de rodaje, digamos, norteamericano, me consta que sí tienen, o sea, trabajan con equipos de sonido mucho mayores, donde hay una persona que se encarga solo de poner inalámbricos, otra persona que lleva la pértiga y está todo mucho más, digamos que como, Dividida cuanto a tareas. sí, como, sí. Ok. Eso yo lo veo tan lejano de acá, Porque en pero Argentina, ¿cómo es? en Argentina en general los equipos de cine fueron de dos mucho tiempo y recién ahora con la llegada de producción de series para las plataformas y todo eso se empezó a incorporar la idea muy peleada de un segundo microfonista, eh, justamente porque empezaron a aparecer los trabajos con dos cámaras, que por ahí en cine no son tan comunes, pero que sí en las series. Y entonces a partir de esa necesidad, porque te exigen cada vez más
más monitoreo, menos tiempo, un montón de cuestiones que para un equipo de 2 se hace difícil. Y se está como empezando, o sea, lo que yo noto desde mi experiencia y por lo que veo con colegas es que de a poco, es una idea que todavía de a poco y en producciones más chicas, por ahí se busca un refuerzo los días que uno sabe que va a tener mayor cantidad de personajes o mucho diálogo y eso, pero todavía sigue siendo común el equipo de 2. Y en las producciones un poco más grandes también de cine, ahí sí aparece la idea de un equipo de 3, empieza a aparecer, pero bueno, me parece que es producto también de esta cuestión de mayor equipamiento y menos tiempo y más exigencias como de generar contenido en menos tiempo. Los rodajes se fueron achicando, creo que eso, sobre todo en las películas, se fueron achicando mucho y nada, la idea es contar una película, pero cada vez es menos tiempo de rodaje. Entonces, como es ese momento de cambios para mí, pero bueno, primero hay que convencerse para poder ir y convencer al otro y que también se vaya como generando la costumbre, lamentablemente. Sí, y en cuanto a... Sí. No, digo que es verdad que cada vez se rueda en menos tiempo, ¿no? Cada vez los rodajes se han convertido como en una especie de protocolo, como una especie de... Da la sensación que es como, bueno, hay que rodar, qué pena, ¿no? Ojalá se pudieran hacer películas sin rodar y suprimir ya el rodaje y hacerlas todas sin casi, ¿no? Sí, es verdad que se roda cada vez con tan poco tiempo que es muy difícil a veces pues garantizar que el sonidista haya podido grabar no solamente los diálogos, sino también posibles efectos que solamente puedan surgir en el set de rodaje, ambientes y demás, ¿no? Y luego hay las dos pértigas que yo recuerdo cuando empezaba, para mí fue como algo natural el que la primera película en la que hice sonido directo aquí en España se llamaba Smoking Room y fue una película de muy coral, no sé si eran como 8 personajes, donde además los directores amantes de Cassavetes, ¿no? Querían darle a los actores esa libertad, les daban la libertad y también les pedían que, bueno, pues que hicieran suyo el texto y por tanto esas improvisaciones eran bienvenidas y también lo era el hecho de que se pudieran mover por todas partes, que no estuvieran sujetos a una marca de foco, a una marca de tal, de luces, para realmente olvidarse de la técnica, ¿no? Entonces, en este caso fue... bueno, o sea, fue el momento donde ves que realmente las dos pértigas son cojonudas, porque eso permitía que los dos personajes pudieran pisarse, quitarse el turno de la palabra y tener más o menos siempre un micrófono allí donde tenían que estar, ¿no? Y luego también me ha pasado con los, no sé, los mejores directores y directoras con las que he trabajado que cuidan el trabajo de los actores, o sea, cuando veo que hay un trabajo importante de dirección de actores donde se trabaja de esta forma también y donde se sabe que muchas veces el actor que está a veces mejor es justamente cuando está dando la réplica, no cuando está siendo observado por la cámara. Entonces también ha habido mucho interés en grabar bien esas réplicas, porque luego esas réplicas quizá van a ser realmente lo que haga, lo que construya la base. Sí. Yo Entonces, pienso que eso cambió. O sea, que al principio a mí me enseñaron el que está en cuadro es el que... y pedir que no se pisen y eso, y ahora es igual de importante, sí. Sí. Sí, porque fue algo que a los de montaje se fue aprendiendo, que después dejaban la toma por actuación del que estaba afuera y uno no lo tenía cubierto. Sí, y eso está bien porque no es solamente que tengas que llevar 2 microfonistas porque haya 2 cámaras, porque a lo mejor aunque hubieran 2 cámaras, sí. la otra cámara está haciendo insertos o no está, no, pero realmente la necesidad nace de cómo se quiere captar ese diálogo y de la repercusión que tiene en la, ¿no?
en cómo se trabaja la dirección actoral o qué se espera de los actores en el set, ¿no? No tanto de que hayan dos cámaras. Ahora, para primera experiencia de rodaje, esa te tocó bien difícil, así con tanto movimiento, tanto diálogo. Yo, Pero mi como primera eras muy experiencia, joven, sí, pero al ser muy joven, entonces te colgabas tú la pértiga, llevabas el grabador, ya en ese momento lo podías hacer todo. Ahora la cosa, claro, se con los niños. complica. Sí, sí, sí. No, a mí me pasó también en la primera experiencia, en un largo, tener dos microfonistas, pero en momentos claves, y uno de esos fue una mesa muy larga de gente comiendo un asado. Y era como una mesa muy larga y iba a haber un traveling frontal, y entonces la única manera y era totalmente improvisado, o sea, era un cumpleaños, y era la única forma de poder captar, fueron 2.816 con Dos dos microfonistas. no, sí, wow. Era el equipamiento que había. Y Que era pesaba. como de cada costado, media mesa para uno, media mesa para otro. Eh, Inalámbricos también muchos. en ese momento me habían dado solo dos. Dos. Se grababa todavía, yo lo había grabado con una Datera Ujú. estéreo, y me habían dado un Shure, un mixer de como para tener 3 entradas que mezclaba en 2 canales. Entonces había que decidir. En ese momento creo que había un inalámbrico y los dos microfonistas. ¿Y qué película Eh, era, Mechi? Se llama Vísperas, es una película del 2005. Y yo era Vale. muy, muy joven y la hicimos en la universidad, era como era una ópera prima de una directora y se hizo en la universidad como sería, como un trabajo de tesis podría haber funcionado. Digo, era una primera experiencia para todas las cabezas de áreas de las distintas áreas. A mí me tocó el sonido. Yo tenía 23 años, era muy Wow. chica. Mm. Y fue como una experiencia así muy bisagra, tuve mucha ayuda de profesionales y colegas con más experiencia, pero fue duro. Pero justo contaste esto de los dos microfonistas y me acordé que en ese momento para mí era algo como hasta casi que no entendía que se podía hacer con dos. Y ahora, bueno, uno va entendiendo también cómo cambió la cantidad de canales o las posibilidades de grabar y fue. Y además me acordé también cuando hablaste del Nagra, porque yo cuando estudié también estudié con un Nagra y mucho tiempo me lo colgaba en los cortos así de estudiantes y si bien ya se podía trabajar con otra tecnología, la escuela mantenía como esa idea, la universidad, de trabajar con el Nagra y hoy me parece algo enriquecedor, o sea, de haber tenido esa experiencia de poder grabar con tan poquitos canales. Sí. Me parece como que trabaja un poco esta idea de decidir en el momento, que es otra cosa que también te leí que me parecía muy interesante, de decidir dónde poner el micrófono más allá de la situación, o sea, de la mejor captación, pero también de que a veces depende qué es lo que está ocurriendo en el fondo, es necesario estar en el fondo o es necesario que esa frase que se va a decir resuene adelante y el micrófono no tiene que estar al fondo, tiene que estar adelante porque forma parte de una decisión de narración también o estética en el momento de filmar. Y eso me parece también que le suma un plus eh, que saca el sonido directo de lo necesariamente o exclusivamente técnico, que son esas Mm. decisiones también creativas que se toman en el momento, en el set. Eh, Sí. y me parecen hasta inconscientes a veces, pero como parte de la experiencia o del oficio, y me parecen importantes. Mm. Ujú. Eh, Sí, porque Súper. luego al final el sonido, lo que haces en el rodaje, digamos, luego se va a reinterpretar en el montaje de sonido. O sea que hay como muchas vidas, ¿no? Del sonido, antes, durante, luego, después. Pero Sí, sin duda el sonido directo creo que hace como, hay una matriz, hay algo de estructura o algo de esqueleto, ¿no? Que ya deja unas bases para luego poder construir encima, ¿no? total.
Y ese Entonces, esqueleto, si va de la mano con eso, con el espíritu de la película, me parece que tiene un mm, plus, que está buenísimo. Y en postproducción, ¿con quién trabajas? O sea, ¿trabajás siempre con las mismas personas? ¿Vas variando? ¿Y cómo generás como ese lazo en postproducción para de alguna manera uno también presentarse? Mira, yo trabajo de esta forma. ¿Existe ese lazo o son personas que entran en el proyecto después? no, bueno, ha pasado de que durante muchos años he trabajado mucho con con las mismas personas que hacían la postproducción, ¿no? Como Pelayo Gutiérrez sobre todo, ¿no? Con el que hemos hecho muchas películas juntos. Y entonces ya también hay una idea sobre el material, ya hay una lógica compartida, ¿no? Y luego lo que a partir de cierto punto, o sea, de un tiempo hasta ahora, lo que estoy viviendo es que hay películas donde ya entro como esta, digamos, como esta figura. En España no existe la idea de director de sonido, no se trabaja así. Y yo tampoco no he luchado nunca por un título distinto al de jefa de sonido o simplemente sonido. No, es verdad que no soy muy de, no sé, Del no me he título. puesto, sí, no me he puesto en eso, no. Pero, pero sí que ha ocurrido, bueno, que con Alejandro Castillo, que es mi pareja, tenemos un estudio de sonido en casa. Inevitablemente ahora sí hay proyectos en los que podemos estar los dos o donde yo puedo tener, digamos, acceso a esa segunda parte bueno, a esa segunda vida de la película, ¿no? Entonces, no ¿Y te suele, interesa eso? ¿Te gusta? me interesa cuando la película me interesa, sí, claro. Cuando ha habido algo en el rodaje que me parece que ha dejado una huella que sí es importante rescatar al final. Cada vez me está interesando más. También es verdad, bueno, más, siempre me ha interesado. Lo que pasa es que luego está la vida. La vida es que estás haciendo un rodaje detrás de otro y entonces te despides de tu película así, ay, ahora otro. Y entonces hay un punto como de que vas haciendo y vas dejándolas y dices, bueno, ya la película es de ella, o sea, ella ya, o sea, al final pasa lo que tiene que pasar, eso también. O sea, al final Sí, las claro. cosas son como son y como tienen que ser, ¿no? Pero con la edad estoy disfrutando un montón el tiempo para acompañar más las películas hasta el final. Entonces, sí es verdad que ahora pues bueno, puedo tener más tiempo, puedo escoger más los proyectos, puedo decidir en qué películas puedo tener un poquito más de acompañamiento hasta el final, ¿no? Sí. Y hay una experiencia muy linda que tuviste en que te convocaran para grabar, que convocaron Sí, para grabar, para sí. justamente trabajar en una instancia de postproducción, pero desde una grabación Mm. de sonido eh, directo, pero sin imagen. Sí, o sea, esto fue, bueno, esto ha sido lo que hemos hecho ahora en Lanzarote. Te refieres a una película ciega que hemos construido, o sea, se ha fabricado, hicimos una película ciega en la muestra de cine de Lanzarote. Sí, Eso fue total, esto fue alucinante, o sea, fue, oh, qué experiencia. Claro, estar en un cine con los ojos cerrados. sí, sí, O sea, sí. escuchando esa organización de sonidos, que además era una organización colectiva porque era el resultado de una obra colectiva de diferentes personas donde decidimos, bueno, pues buscar algo parecido a un guión, una idea, por lo menos una intención de comunicación y oírlo, ¿no? Juntos. Entonces, ¡buah! Eso fue hermoso, la sensación de estar viendo con los ojos cerrados gracias a lo que estabas oyendo, ¿no? A lo que estabas dando a oír, ¿no? Eso fue una pasada. Eso ¿Y fue... cómo lo grabaron? Pues mira, lo primero que Breve, hicimos, digo, pero cómo fue como... el proceso así, porque fue todo rápido, ¿eh? O sea, esto se Ah, hizo en 5 días. O sea, o sea, es un cortometraje que al final duró, no llegó a 20 minutos, pero en esos 5 días estuvimos, o sea, para mí era importante que no saliéramos a grabar de una.
También hay que decir que no todas las personas que estaban haciendo el taller tenían los mismos niveles, unos venían yo qué sé, unos eran profesores, otras personas eran estudiantes de cine, había un músico, un socio, no sé, habían diferentes personas y profesiones, ¿no? Y sensibilidades allí. Y lo que fue importante para Ale y para mí fue sobre todo que los que estuviéramos formando parte de ese grupo pensáramos qué es lo que íbamos a pedirle al sonido y por tanto qué es lo que el sonido tenía que hacer, y después ya buscaríamos el cómo lo íbamos a grabar, ¿no? Lo que de alguna manera fue muy súper precioso fue encontrarnos todos y estar pensando en el sonido y cómo lo íbamos a articular para encontrar un tema que quisiéramos contar en la película y saber qué tema se ajustaba más a lo que queríamos oír. O el tema, digamos, el viento era el tema, ¿no? Digamos. Entonces, a partir del viento como tema, ¿no? Nos oímos y los participantes pues lucubraron, digamos, qué es lo que el viento puede simbolizar o qué es lo que el viento nos puede permitir oír y qué íbamos a hacer de él, ¿no? Qué íbamos a hacer con el viento para contar qué. Entonces esos fueron los 2 primeros días y una vez ya salimos ahí con la sensación de que ya sabíamos lo que queríamos hacer con ese viento, entonces buscamos unas localizaciones que se ajustaran a lo que queríamos oír y ya fuimos grabando. Entonces lo que hacíamos era poner los micrófonos, que teníamos dos pares estereofónicos, uno MS y uno RTF, y luego un micrófono que yo llamo single, o sea, una pértiga monofónica, y entonces lo que hacíamos era irnos pasando, cada persona que grababa tenía una toma de sonido de la que se responsabilizaba y escogía un punto de escucha, un lugar, una posición de micrófono y se comprometía, digamos, con que esa toma de sonido perseguía eso que quería de alguna manera o esperaba encontrar, ¿no? Pero siempre que hubiéramos escuchado antes con oído natural, sin haber oído a través de un micrófono. Es decir, era realmente el ejercicio primero de oír, de pensar que íbamos a oír, luego de oír sin grabar y luego por fin ya de grabar, ¿no? De grabar. Con lo cual fue un trabajo apasionante sobre la escucha en realidad. Claro. Ya más Sí, allá sí, de la película que salió, que probablemente para hacer una buena película sonora, es decir, una película ciega, creo que sí, que la idea de fabricar un guión es imprescindible, o sea que hay una serie de elementos que son muy importantes, ¿no? No es, ahora pongo un sonido. claro, claro. Pero Sí, lo sí. más maravilloso que yo recuerdo fue sobre todo el hecho de haber sentido que estábamos oyendo por primera vez, ¿no? Que oíamos juntos y oír juntos. Eso fue otra cosa, que estar congregados Espectacular. en un mismo lugar, después en la sala de cine con todas las personas que nos acompañaron, oyendo juntos lo que una vez oímos. Bueno, tío, o sea, fue súper bonito. Qué Sí, espectacular. Qué espectacular. fue súper chulo. Súper Sí. lindo. Mm, Espectacular. Y te mm. quería preguntar, entonces, ahora que viste, yo no sé cuánto tiempo vamos, no tengo idea de A cuánto ver, tiempo vamos. son las 10:30, pero no sé ni a qué hora No, hemos empezado. no sé a qué hora habíamos empezado. Pero Mm. bueno, te quería preguntar un poco también para ir cerrando. ¿Vos trabajás exclusivamente en cine? Hoy en día, con esto que está pasando de que hay tanto material audiovisual dando vueltas o necesidad de contenido, acá lo que pasó mucho es que se abrió mucho la posibilidad de trabajar en series, porque vinieron a trabajar, a filmar muchas series a la Argentina. Pero bueno, nada, algunos seguimos trabajando en cine dentro de lo posible, si bien ahora está un poquito más difícil después de la pandemia. ¿Y allá cómo es? ¿Vos seguís trabajando solo exclusivamente en cine? ¿Haces documentales también o solo ficción?
Yo, mira, a mí lo que más me gusta en el mundo es poder hacer cine, sea ficción o documental. Entonces, cuando no hago ficción, intento rodar documental. Y procuro siempre que me lo pueda permitir, o sea, es decir, no me encanta hacer series de televisión. He trabajado en alguna hace tiempo y mientras pueda siento que tengo más que hacer en una película de ficción, o sea, y en documental también, que no en las series. No porque no me gusten, ¿eh? O sea, es decir, es verdad que no soy consumidora de series, no me gusta que me gusten las series, me pone muy nerviosa que no se acabe. O sea, es algo yonki que tengo, que como tengo espíritu yonki, no soporto verme ahí, ay, y ahora otro, y ahora otro, y ahora otro. O sea, eso por un lado, no, es verdad que no me encanta que me entretengan así, ¿no? Y luego, por otro, es verdad que el oficio de sonidista en una serie de televisión sí que ya es pam, 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 corre, 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 ti, 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 ti. Es más un ejercicio de ejecución que de otra cosa. Y bueno, no es el lugar en el que me siento más. Me prefiero el cine mil veces. O sea, siempre que pueda, si tengo que escoger, prefiero mil veces más hacer cines. ¿Y te pasó de ver alguna película en la cual trabajaste el sonido directo de alguna manera y cuando viste el resultado, la película fue para otro lado completamente distinta? Sí, mil veces. Sí, sí, sí. Muchas veces pasa, ¿no? Son Es que lo procesos muy largos. sí, y luego que el sonido es muy delicado, súper frágil. O sea, ves la película en la sala de mezclas, ves luego la misma película en una sala donde vete a saber tú qué ha pasado con, no sé, con los altavoces, que no está bien calibrada Sí. o pasó cualquier cosa. Ay, sí. Mejor quedarse con todo lo que uno pensó y y su experiencia, a veces. Sí, por eso también entiendo a veces esa forma de querer hacer o sea, películas que suenen como el McDonald's, ¿no? Como hamburguesas que suenen siempre igual, ¿no? Que sea una hamburguesa McDonald's que es igual en China, en Japón que en Rumanía. Puedo entender esa desesperación por querer hacer un sonido que esté encriptado de tal manera que suene igual en un móvil que en el metro, o sea, que en un gimnasio, no sé, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero realmente no, o sea, realmente prefiero mil veces más el sufrimiento bueno, la posibilidad de que puedas llegar a una sala de cine y no se escuche como tú esperabas, que no la hamburguesa. Sí, 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 o sí. sea, prefiero mil veces más un cine lleno de sutilezas donde un espectador tenga que acercarse al sonido y no que el sonido venga ahí como una especie de avalancha y donde Sí, uno se sí. tenga que proteger. O sea, me encanta esa relación entre el sonido y el espectador donde hay esa sensación como de pantalla que absorbe y que a la vez emana y tú ahí hacia adelante que deseas más, ¿no? Esa relación me chifla. Y luego, pues sí, hay películas donde piensas que a lo mejor sí va a oír de una manera y luego pues es otra, o a lo mejor se ha trabajado más con los inalámbricos, porque lo que sí que hago es ofrecer, o sea, yo grabo con inalámbricos, con microfonía en pértiga, y a veces, pues yo qué sé, de repente, pues a lo mejor la estética de la película luego pues pide que se trabaje más el inalámbrico para que la película se parezca más a las 1000 películas que ya existen. Entonces ahí ya, bueno, Ya pues no así es la depende vida. de ti, eso. Sí, sí, sí. Mm. Y para ir cerrando, ya que tuviste que ver tanto, nosotros este año fue el primer año que la asociación dio el premio a todas las películas argentinas en competencias oficiales del Festival de Mar del Plata. Y un poco pensando en que de repente tuviste un acercamiento al cine argentino como medio extremo y de tantas películas juntas. Me interesa mucho saber la opinión, o sea, tu sensación, ni siquiera la opinión, una sensación o qué te transmitió
o qué te generó esa experiencia? Entiendo que quizás habías visto películas argentinas, pero no sé si tan variadas o en tanta cantidad, así de golpe, y siendo cine también tan nuevo, porque son películas que se estrenan en el festival. ¿Cuál fue tu Pues, sensación? la primera sensación que dije, digo, qué pedazo de actores tienen en ese país. O sea, ¿qué pasa en Argentina? O sea, ¿qué pasa en Argentina? Qué grandes actores y qué grandes actores de todas las edades. Y hombres también. O sea, que a veces, ¿no? No, yo flipé con los actores, con la verdad que había no sé, la mayoría de actores son buenísimos y jóvenes también. Es que todos, o sea, jóvenes, vi unas películas, pero ¿qué es esto, no? Qué pasada. Entonces, luego sentí que las películas en general se veían, o sea, se veían muy, o sea, luego pensé, o sea, se oyen todas muy bien, o sea, no hay nada técnico que haya, o sea, no tienen nada que envidiar a ninguna industria, o sea, pensé, bueno, es que en general se oyen muy bien las pelis argentinas, yo recuerdo historias mías, las otras, o sea, visto siempre el cine argentino como un cine lleno de matices, lleno de riqueza, quizás porque hay esa cosa con la psicología, yo a veces he dicho, igual es que como les interesa tanto la psicología, están buscando no solo la palabra, sino el suspirito que viene antes y el tragar la saliva que viene después. O sea, están muy fijados en el cómo más que en lo que se dice, ¿no? De ahí dije, estos la clavan, tienen ahí eso. Entonces eso me chifló. Y luego hay algunas películas que pensé, ostras, en las decisiones de mezcla, por ejemplo, sí sentí que los planos sonoros no siempre era una... O sea, yo estoy como muy educada en el plano sonoro francés, ¿no? Es decir, si esto se ve desde aquí, se oye de una manera, si estamos más cerca, ta, ta, ta. Y entonces había momentos donde recuerdo alguna película que pensaba que había cierta arbitrariedad en ese oír, a veces aquí, a veces allá, y que no había, como si sintiera que no había como, no se pretendía o que no existe o que hay esa, no sé, una escuela en la que eso no es un tema, ¿no? Donde todo Ujú. se puede oír y no hay un anclaje al plano sonoro así en bastantes películas sentí, ¿no? Que me sorprendió la calidad técnica un montón, o sea, flipé, o sea, la película que ganó, o sea, es apabullante, o sea, es decir, es pletórica, llena de matices, no sé, de riqueza. Y luego vieron películas que me conmovieron profundamente por la sutileza, la simplicidad con la que se habían, con la que se había conectado el sonido con el tema de la película, ¿no? O sea, entonces, no sé, yo disfruté un montón, de verdad. O sea, sí, yo creo que se hace muy, muy buen cine. Y el tema, luego lo que pasa es que yo no sé si se produce con mucho o poco dinero, pero no da la Con poco. sensación. No da esa sensación, no da esa sensación de que no da esa sensación. Entonces, Con claro, muy dices, poco. Y incluso es tan amplio el material que viste del festival que dentro de eso hay diferencias en cuanto al nivel de producción, pero en general es con muy poco. En eso, nada, el cine argentino tiene siempre, o sea, es raro que te digan que tienen, la producción tiene el dinero para tal y tal otra cosa, y mm, generalmente hay pocos días de mezcla por cuestiones presupuestarias, o menos de los que necesitaría la película, eh, o menos días de Foley. la- o sea, lamentablemente ocurre eso. Pasa también mucho que al trabajar en la postproducción, las películas muchas veces llegan a esa instancia con menos dinero de lo que pensaban, también por la situación del país y por un montón de tiempos y de factores. Entonces, esa última instancia se vuelve como más complicada, pero creo que hay muchos y muchas y muchos técnicos, técnicas y técnicas trabajando, que eso creció mucho y que tuviste como un pantallazo muy generoso porque es muy amplio de dónde proviene cada una de las personas que se encargó del sonido de las pelis y no sé, mm. yo no las vi todas, ni cerca, pero entiendo que
sí, que es medio un orgullo eso, que se logre hacer un trabajo que llame la atención o que sea bien considerado con poco. Sí. Creo que desarrolla eso. Bueno, te quiero agradecer, Eva, por este rato, por compartirnos tu experiencia y por esta charla. Me parece súper linda la conexión y ojalá en un próximo festival te tengamos y también pueda ser presencial y sería muy, muy hermoso. Sería genial. El encuentro. Sí. Cuando empezaste en Costa Rica, en este continente, y tenerte de vuelta. Sí. Sería hermoso. Te agradezco un montón. Gracias. Sí, gracias a vosotros, mil gracias. Un beso conocerte. Feliz verano, bueno, invierno, ¿no? ¿Es invierno o es verano? Es verano. Verano es verano. Feliz año, feliz Navidad. Feliz año y feliz Navidad. Feliz Navidad. Un beso enorme. Un Chao. beso. Gracias. Gracias a vos.